Recuerdo que hablábamos mucho y, por ejemplo, pues sí, uno puede recordar muchos tiros que él tenía, frases. Por ejemplo, siempre le deseaba a uno muchos éxitos en su vida personal y académica cuando se iba a despedir. Pero algo en lo que tengo que pensar constantemente es que es alguien con quien yo hablaba mucho, que era mi amigo y que ya no está. Una sociedad digna es una donde cada uno ha perdido el temor de morir, o al menos ha aprendido a lidiar con él sin amenazar a los otros de muerte, y siente que ha vivido una vida plena de gozo y digna de repetirse. Una vida buena y lograda. Yo conocí a Jairo, eso fue en el 2010, alrededor del 2009-2010. Lo conocí en un curso. Yo era estudiante del Instituto de Filosofía, lo conocí en un curso sobre el concepto de naturaleza en Platón y en Aristóteles. Ese fue el primer encuentro, digamos, personal y académico con Jairo. Yo conocí a Jairo en el año 2009. Yo estaba en tercer semestre de la licenciatura en Filosofía. Llegó como siempre con su mochilita de telita, con libros, muy afanado. Y recuerdo que fue el primer curso que yo vi bonito de filosofía antigua, porque yo ya había visto algo de Platón. Yo empecé a trabajar la teoría crítica de la mano del profesor Jairo Escobar. Pues Jairo fue mi asesor. Digamos que yo en la introducción digo algo como: este trabajo empezó mucho antes de que yo me diera cuenta, pues mucho antes de que tuviera que enfrentarme al trabajo de grado. Empezó en las clases de Jairo. Siempre dispuesto a ayudar a sus estudiantes y siempre dispuesto a brindar conocimiento. Bueno, a Jairo lo conocí en el pregrado. Jairo realmente, creo que era su primer semestre, si no estoy mal. Incluso creo que la primera clase que tuve, una de las primeras que tuve en el primer semestre, me la dio Jairo, que era su primera experiencia dando clase, por lo que podíamos ver. Y ahí fue donde lo conocí, en ese primer semestre como profesor. Y pues bueno, al principio fue una relación normal, profesor-estudiante, que por inquietudes mías y por acercamientos y por insistencias, pues se fue consolidando un poquito más. Jairo en sus clases siempre, fue una persona que no solamente le interesaba dar la materia. Es decir, recuerdo que en ese curso no solamente se trataba de ver Platón o Aristóteles, sino que un poquito de griego, un poquito de alemán, nos hablaba de las traducciones que había, etcétera, etcétera, y así pues como que nos fuimos acercando, porque a mí me interesaba mucho, me interesaba aprender griego, me interesaba aprender alemán, y entonces me fui acercando y preguntándole cosas, y él muy generosamente fue acercándome textos. Entonces yo le había cogido como pereza a Platón, y uno recién empezando ya odiando a los antiguos, pero fue muy bonito porque recuerdo que se llamaba Platón el Teeteto, que es el diálogo de Platón sobre epistemología, muy muy lindo ese diálogo, y pues haberlo visto con Jairo fue como una reivindicación de la filosofía antigua. Recuerdo que él cogía sus diálogos, él traía varios libritos, traía la edición en griego, la edición en alemán, en español. Jairo era muy ordenado pues con sus libros, uno podía encontrar que estaban clasificados ya según la idea que él mismo tenía de la filosofía. Un curso con él de Platón, y creo que fue el curso de mi carrera, pues fue un curso maravilloso. Estudiamos la República y me encantó la forma en la que Jairo trataba a sus estudiantes, en la que él pues de verdad se esforzaba por traer nuevas lecturas. A pesar de conocer tanto la obra de Platón, él renovaba siempre las preguntas, siempre estaban ancladas a la actualidad, y eso me encantó. Jairo no pretendía hacer algo así como un maestro. Es decir, cuando él entraba en una relación con alguien, es mi experiencia y es mi percepción, lo que menos pretendía era fungir como maestro. Naturalmente él sabía cosas y sabía muchas cosas y era muy bueno en lo que hacía, y eso no podía ocultarlo.
pero en ningún momento se para delante del otro como una autoridad profesoral al que simplemente le tuviera que atender. Y en ese sentido la amistad con él era pues una amistad muy a la altura de los ojos, como quien dice. O sea, no era como quien dice yo soy el profesor y soy amigo de los estudiantes. Él en su vida cotidiana era muy amigo de los estudiantes. No todos tenemos esa capacidad para establecer un vínculo, digamos, pues a ese nivel. Y él tenía esa capacidad también, pues, de presentarse como alguien que, sabiendo mucho, no quería imponerse como una autoridad sobre el otro. Trabajo la teoría crítica, porque aquí hacía mucho tiempo no se leía ni a Marx ni a Lukács, o sea, eso estaba reservado como para economía, para otro tipo de facultades, pero en filosofía, irónicamente, ni a Marx, ni a Lukács, ni a todos los teóricos críticos los estábamos leyendo. Entonces él empezó a abrir como todo ese espacio de la teoría crítica aquí en la universidad, al punto que él abrió la maestría con línea de investigación en teoría crítica. Y ahí nos presentamos varios de sus estudiantes pues, durante el pregrado, entre esas yo, y desde ese momento pues él fue como el asesor de mi tesis. Una característica de él pues bastante interesante era que él aparecía de un momento a otro con copias para uno, copias de libros, copias de textos, ¿cierto? O sea, como que de repente traía siempre un bolsito de tela y lo traía lleno de cosas, probablemente cosas que no sabe para quién sacaba y bueno, terminaba dándoselas a uno en clase y bueno. Y así pues poco a poco pues como que me fue llenando de material y yo también me fui volviendo un poco como más, como que quería más y más y más. Es que Jairo fue una persona muy generosa con el conocimiento, no solamente en el hecho inmaterial de darlo en las palabras, de darlo en las explicaciones, de ofrecer sus interpretaciones a los estudiantes, sino en el hecho también muy básico, y que a uno se le olvida que es muy necesario aquí en un país como este, de facilitarle los mismos libros a los estudiantes, facilitarle por ejemplo las copias, yo tengo tal cosa que le puede servir. Empezábamos un curso, él ya nos tenía toda la bibliografía lista y llegaba diciéndonos, bueno, y entonces es empastado quién, argollado quién, y eso se pegaba unas, como decía él, unas engoriladas con eso, porque no, pero es que aquí me sobra un empastado y yo estoy seguro que me lo pidieron, ¿quién me lo pidió? No, pues entonces cómprelo usted, profe, pues que yo no tengo plata, no, lléveselo y me lo va pagando, pero yo no me voy a devolver con copias. Entonces traía como las 1000 modalidades de copias, pues. El rebuznito, decía él, solo era el rebuznito. A mí me parece que eso refleja muy bien el modo en que él sentía el saber y el conocimiento y lo que él hacía con ese saber. O sea, él sabía que su trabajo era bueno, no es que él pensara que estaba haciendo mamarrachos, pero él sabía que su trabajo al fin y al cabo era un trabajo en una comunidad muy grande de trabajos donde cada día aparecen nuevos enfoques, nuevas teorías, nuevas lecturas, lo que sea. O sea, él sabía que cada cual sabe algo muy limitado, a fin de cuentas, y que lo que podemos hacer en últimas es ahí rebuznar pues en conjunto y tratar de que de ahí salga por lo menos algo agradable. Es que antes de conocer a Jairo quería ser profesor y después de conocer a Jairo quería ser un profesor como Jairo, ¿no? O sea, y bueno, digamos que estoy haciendo lo que quiero, pero probablemente me falta mucho para poder hacerlo como lo hacía él, ¿no? Gran parte del amor que yo tengo por esta profesión, por la filosofía, haber hecho la maestría, ejercer pues mi profesión y seguir como leyendo, seguir investigando por cuenta de uno, tiene todo que ver con Jairo, ¿cierto? Yo me atrevería a decir, y yo siempre lo he dicho, es el profesor que a mí más me marcó en la vida, porque es que sin decírtelo directamente Jairo siempre estaba en función de la filosofía, es que Jairo era pura filosofía en todo el sentido. ¿Por qué agradecerle a una persona que falleció, cierto? Pues porque nunca pues no va a leer esto. Pero recordé algo muy curioso, una semana después de que murió Jairo, en uno de mis cursos de Kierkegaard, estábamos leyendo las obras del amor y pues como el capítulo más hermoso del libro, de hecho, se llama algo así como la obra del amor que es amar a un difunto, y él habla ahí de que el amor, digamos, pues como que nuestro deber no se acaba
Nuestro deber con los seres difuntos no se acaba por su muerte, sino que continúa. Finalmente, debo agradecer al profesor Jairo Escobar, con quien emprendí este proyecto y que ha estado presente en mi memoria en cada momento de su desarrollo. Agradezco el recuerdo de sus clases, verdaderos banquetes del alma, su sentido del humor, su generosidad con el conocimiento, su amor por la filosofía. Todo ello ha dejado una marca imborrable en mí. Este trabajo pretende ser apenas un homenaje